Hola chicos, les saluda el profesor Álvaro, docente del Colegio Trento. Ya en esta oportunidad vamos a trabajar el capítulo número 6 del curso de trigonometría y nuestro tema clasificación de los triángulos, ¿sí? Bien, recuerda que los triángulos se clasifican de dos maneras, ¿no? Según la medida de sus lados y según la medida de sus ángulos, ¿sí? Tenemos dos situaciones nada más, según la medida de sus lados y según la medida de sus ángulos. Según la medida de sus lados, podemos tener un triángulo equilátero, isósceles o escaleno. Y según la medida de sus ángulos, podemos tener un triángulo acutángulo, un triángulo obtusángulo o un triángulo rectángulo, ¿no? Que son los triángulos con que generalmente trabajamos. Así que vamos a empezar a ver, ¿ya? Mira, pregunta número uno, página, la página 254. A ver, permíteme un ratito. Ya estamos, 254. ¿Sí? Y acá, disculpen, en la tarita que ya se les dejé, es 258. ¿Ya? Página 258. Y bien, entonces vamos a empezar con la pregunta número uno, donde me dice que calcule el valor de x. Calcula x. Tenemos el triángulo ABC y quiero calcular el valor de x. Pero yo observo que dentro del triángulo aquí hay un ángulo interno beta y acá hay otro ángulo interno beta. Es decir, tiene dos ángulos iguales. Recuerda esto, por favor, y memorízalo. Si un triángulo tiene dos ángulos iguales es porque va a tener dos lados iguales. Y profesor, ¿cómo yo sé qué lados son iguales? Recuerda y memoriza esta propiedad. A ángulos iguales se oponen lados iguales. A ángulos iguales se oponen lados iguales o viceversa, ¿no? A lados iguales se oponen ángulos iguales. Recuerda que estamos hablando del triángulo, no te olvides, ¿ah? Bien, entonces, a ángulos iguales, a este beta y a este beta, como son ángulos iguales, se le debe poner el mismo lado, ¿sí? Sus lados deben ser o deben tener la misma medida. Entonces yo voy a decir que 2x más 1 es igual a 9. Y ahí tengo una ecuación, ¿no? La cual es muy fácil de resolver. Este 1 que está sumando en la incógnita se va a restar, ¿no? De acá 2x es igual a 8, el 2 se va a dividir y finalmente x vale 4. ¿Ya? Y esa sería entonces la solución para la pregunta número 1. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se llaman los triángulos que tienen dos ángulos iguales o dos lados iguales, que es lo mismo, ¿ya? ¿Cómo se llaman esos triángulos? Este triángulo que está acá se conoce como triángulo isósceles, ¿ya? Isósceles. Isósceles, un triángulo isósceles es aquel triángulo que tiene dos lados iguales y tiene también dos... Y bien, entonces, ya hemos visto entonces un triángulo que tiene dos ángulos iguales, tiene dos lados iguales. Ese triángulo se llama triángulo isósceles. Eso es. Mira la pregunta 2. También podemos observar aquí que hay dos ángulos iguales, ¿sí o no? Entonces este triángulo, ¿cómo se llama? Isósceles, ¿sí? Muy bien, entonces avancemos. Observa, entonces, si alfa se pone 7, a este alfa también se le debe poner 7. O sea, estos dos lados que están aquí son iguales. Entonces voy a decir yo 3x menos 2 es igual a 7. Este menos 2 se va al otro lado a sumar, ¿no? Ese menos 2 se va a sumar para el otro lado, ¿no? Al otro miembro. Entonces acá sería 9. El 3 se va a dividir y x vale 3. Ese sería el valor de x, ¿no? La pregunta es calcule x. Bueno, ya está resuelto, ya está encontrado el valor de x. Ahora vamos a hablar acerca del triángulo equilátero, ¿no? Dice en la pregunta 3, si el triángulo ABC es equilátero, calcule A más B. Recuerda, aquello llamo triángulo equilátero. Un triángulo es equilátero, X, la palabra X significa igual, látero obviamente viene de lados, equilátero, igual sus lados son iguales, ¿sí? Un triángulo equilátero es aquel triángulo que sus tres lados van a ser iguales, pero también lo que es igual son sus ángulos. Sus tres ángulos del triángulo equilátero también son iguales y cada uno de ellos, a ver si lo memorizas, cada uno de los tres ángulos de un triángulo equilátero mide 60 grados, ¿no? No te olvides de eso. Pero acá lo que nos interesa es que como el triángulo es equilátero, sus tres lados son iguales. Entonces, ¿qué significa? Que si yo veo que hay un lado que mide 6, significa que este lado de acá también mide 6 y este lado de acá también mide 6, ¿sí o no? Entonces, ¿qué va a pasar? Ya, pues acá tengo una ecuación. 2 veces A es igual a 6, de aquí A vale, como el 2 está multiplicando, se va a dividir, A vale 3. Y también
2b es igual a 6. Si 2b es igual a 6, significa que b vale 3. Y lo que piden en el ejercicio, lo que piden es que yo determine a más b, ¿no? Como a vale 3 y b vale 3, a más b valdría 6. Y esa sería la respuesta. Así de fácil, ¿ya chicos? Bien, vamos a la pregunta número 4. Dice en el triángulo isósceles calcular alfa. Isósceles, ¿no? Tiene dos lados iguales. Y como podemos observar acá hay dos puntitos, ¿sí o no? ¿Qué es esto? Estos puntitos me indican a mí que esos dos lados son iguales. Estos lados son iguales. Y recuerda, ¿no? Lo que te dije que memorices. A lados iguales se le oponen ángulos iguales. Entonces, si a circulito se le pone 50, a este circulito también se le debe poner acá 50 grados. Y recuerdo la propiedad de la clase anterior. Recuerda, la suma de los tres ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Entonces puedo escribir esto, ¿no? Armo mi ecuación. Alfa más 50 grados es igual a 180 grados. Alfa más 100 grados es igual a 180 grados y el valor del 100 se va a restar y el valor de alfa, pues como puedes observar ahí, es 80 grados. Así de fácil. Y bien, entonces esa sería la respuesta. Pregunta número 5, calcular el valor de beta. ¿Sí? Beta está aquí. Acá veo que acá hay una L y acá hay otra L. Obviamente esas L me indican que las longitudes de estos lados son iguales. Y aplicamos nuestra propiedad. A lados iguales se le deben oponer ángulos iguales. Y ya está, mira, ves qué facilito. Por la clase anterior, la suma de los tres ángulos internos de un triángulo me tiene que dar 180 grados. Ángulo interno beta, ángulo interno beta, ángulo interno 40 grados. Beta más beta sería entonces 2 veces beta más el tercer ángulo, 40 grados. Me debe dar 180 grados. Profesor, ¿es importante que empiece con el beta así? No, no importa. Recuerda que la idea es que la suma de los tres ángulos den 180. Y recuerda la propiedad conmutativa. El orden de los sumandos no altera la suma. Entonces da lo mismo si yo empiezo primero por el 40. ¿Sí? No hay problema ahí. El 40 de aquí se va a restar, ¿no? 2 beta sería igual. Si el 40 se va a restar allá al 180, me quedaría acá 140 grados. El 2 se va a dividir 70 grados. ¿Qué te parece? Terminé la pregunta número 5. Pregunta número 6. En el triángulo rectángulo ABC recto en B. Triángulo rectángulo. Este símbolo del triángulo rectángulo. En el triángulo rectángulo ABC recto en B. La palabra recto en B significa que en B, en el vértice B, en este vértice, aquí hay un ángulo de 90 grados. Aquí, como puedes observar, ahí debo ponerle 90 grados. Ya está. Tengo los tres ángulos del triángulo y puedo sumarlos, ¿no? Y puedo decir x más 90 grados más 50 grados igual a 180 grados. Esto de aquí, x más 140 grados, ¿no? 90 más 50 es 140 es igual a 180. Y ese 140 puedo mandarlo a restar y me va a quedar a mí 40 grados. Profe, ¿es la única forma? No, en geometría hay muchas formas de resolver un problema. Alguien también, para que sepas, y haga más rápido, ¿eh? Mira, si este es 90, si yo tengo un triángulo rectángulo, recuerda que la suma de los otros dos ángulos, ¿no? Este es ángulo recto, los otros dos, para empezar, son ángulos agudos, o sea, menores de 90. Y la suma de los dos siempre, grábatelo en la cabeza, si este es 90, la suma de los otros dos ángulos siempre es 90 grados, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerda que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Si uno es 90, los otros dos deben ser 90, pues para que 90 más 90 me dé 180, ¿sí o no? Si este es 90, esos dos suman 90, pero como este es 50, ya pues, conclusión, el de acá, el X, debe ser 40, pues 50 más 40, 50 más 40, 90, ¿sí o no? Y ya está, no tengo que resolver toda la ecuación, ya poco a poco tienes que ir aprendiendo, pues, ¿no? Ser cada vez más rápido. Dice ahí, si AB es igual a BC, AB es igual a BC, ¿ya? Calcule X. El problema es el siguiente, ¿no? Yo no tengo aquí este ángulo, ¿no? No lo conozco, no sé cuánto vale. Porque sí o no que la probabilidad que estamos empleando es la suma de los tres ángulos es 180. Pero acá, ¿qué pasa? Que no conozco el valor del tercer ángulo. Pero mira, ve ese dato importantísimo que me han dicho. Este es el dato que me ayuda a resolver el problema. Tiene dos lados iguales. Y si hay dos lados iguales, sabemos que a lados opuestos, ¿no?
A lados iguales se le ponen ángulos iguales. Entonces, si al circulito se le pone 2x, a este circulito también se le va a poner 2x. Este ángulo es 2x. Y ya está. Ya tengo el tercer ángulo. Entonces yo voy a decir, ahora acá nomás. Se supone que 2x más 2x más 5x, o sea, 2x más 2x, 4x más 5x, 9x. 9x debe ser igual a 180 grados. El 9 se va a dividir y sería 20 grados. Mira qué fácil esa pregunta, ¿no? Facilita. Ya está. Pregunta 8. Si el triángulo ABC es equilátero. Ya. Equilátero, recuerda, X igual, látero viene de lados, igual sus lados. Pero también si sus lados son iguales, recuerda que sus tres ángulos también son iguales. Y también recuerda que ya te dije que los tres ángulos de un triángulo equilátero, cada uno de ellos, ¿cuánto medía? 60 grados, ¿no? Y ese es el dato que yo necesito saber del triángulo equilátero. Cada uno de estos ángulos, ¿cuánto miden, chicos? 60, 60, 60 grados, cada uno de ellos. Y ahora, ¿qué hago? Chicos, miren acá estos dos. Tenemos un ángulo llano aquí, ¿verdad? La suma de los dos, no, entonces digo yo, 4 beta más 60, 4 beta más 60 grados, estos dos deben sumar 180 grados, ¿verdad? 4 beta, sería el 60 se va a restar, sería igual a 120 grados. El 4 se va a dividir 30 grados. Y mira, ya está, mira qué facilito. Mira, ya estamos ya hemos pasado la mitad, ya falta poquito, ¿no? Para terminar con estos ejercicios. Vamos a la pregunta número 9. En la siguiente figura calcule el valor de X, siendo este lado A, este es 80, este es 80, 70, B, B, y por acá me faltó dibujar el ángulo X, ¿ya? Observa, mira, fácil, acá tenemos un triángulo, ¿sí? Mira acá, ¿qué sucede? Hay este lado mide A y este lado mide A, entonces es un triángulo equilátero. Si a este A se pone 80, a este A de acá también se le va a poner 80, ¿sí o no? Acá tenemos otro triángulo, ¿verdad? Un lado vale B y el otro lado vale B. ¿Qué significa? Que si a 70 se le pone B, bueno, a este B también se le va a poner, ¿cuánto? 70 grados. ¿Y ahora qué voy a hacer? La suma de los tres ángulos debe darme ¿cuánto? 180, ¿sí o no? ¿Sí o no? Porque este es un llano, igual que en el problema anterior. Este es un llano, solamente que acá hay tres ángulos. Entonces voy a decir X más 80 más 70, X más 80 más 70, o sea, más 150, es igual a 180 grados. Y de acá X pues vale 30 grados. ¿Y está? Qué facilito, ¿no? Vamos aplicando propiedades, vamos conociendo. Ya hemos hablado a triángulo equilátero, hemos hablado de triángulo isósceles el día de hoy. Triángulo rectángulo también hemos hablado, ¿ya? Bien, vamos avanzando. Pregunta 10 ya. A ver, por aquí calcular X, dice, calcular X. Bueno, ¿me dicen que es equilátero? No. ¿Me dicen que es isósceles? No, no me dan esa información. Entonces, ¿cómo podemos resolver esto? A veces, no te van a dar así tan fácil, ¿no? En el triángulo equilátero ya sabes qué hacer. En el triángulo isósceles, por ahí, no como acá. Ah, ya sabes qué hacer. Pero acá no me dicen qué hacer. Entonces, ¿qué podemos hacer, ¿no? En esa situación? Quiero que pongas atención. Ya, mira que no es difícil. Este ángulo es 50, este ángulo es 65. Yo tengo una pregunta. ¿Puedes encontrar el ángulo de acá? ¿Sí o no? Sí se puede, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque sabemos que los tres ángulos deben sumar 180, ¿sí o no? Ah, ya. Bien. Entonces, ¿cuánto vale este tercer ángulo? Vamos a tratar de hacerlo mentalmente, chicos. A ver, por favor, concentrémonos. Si este ángulo es 50 grados y este ángulo es 65 grados, ¿cuánto suman estos dos? Sumamos, pensamos, eso vale 115 grados. A 115 grados, ¿cuánto le falta? Obviamente que le falta es este ángulo, ¿no? ¿Cuánto le falta para que sea 180? A ver. A 115, ¿cuánto le falta para que sea 180? Pensamos y ese ángulo vale 65 grados. Eso es, ya. ¿Y ahora qué hacemos? Cuando hemos encontrado ese 65, ¡oh! ¿Qué pasó? Estos ángulos, ¿cómo son? Iguales. Y si los ángulos son iguales, sus lados opuestos, ¿cómo van a ser? Iguales también. Entonces, 3x más 1 es igual a 13. Estos dos lados son iguales. El 1 se va a restar. 3x vale 12. El 3 se va a dividir y, oh, mira, a ver, x vale 4. ¿Sí? Muy bien.
Ahora la pregunta número 11. Si el triángulo ABC es equilátero, calcule alfa. Si este triángulo de acá, el ABC es equilátero, significa que sus tres ángulos, estos tres ángulos, ¿cuánto mide cada uno de ellos? ¿Te acuerdas? 60, 60 y 60, ¿verdad? 60 grados, 60 grados y 60 grados. Y sabemos que si sumamos un ángulo interno más otro ángulo interno me da el ángulo externo. Claro que sí. Entonces, interno más interno, alfa más 20, alfa más 20 grados da como resultado el externo, que es 60 grados. Este 20 lo mandamos al otro lado, a restar. Y alfa sería igual a 40 grados. No te olvides, pues, ¿no? Las propiedades que vamos viendo, ¿no? Recuerda, la suma de dos ángulos internos me da el externo opuesto. Última pregunta, la 15. Si AB es igual a BC, a ver, AB, este lado de aquí, es igual a este lado de acá, ¿verdad? Entonces, recuerda, ¿no? A lados iguales se le oponen ángulos iguales. Entonces acá debe ser 30. Y aplicamos la propiedad anterior, interno más interno, que me da el externo. O sea que aquí vale 60 grados. ¿Sí? Y ahora trabajando en este triangulito que está aquí. Chicos, pongan atención a ese triangulito que estoy ahí poniéndole unas pequitas ahí. ¿Qué pasa en ese triángulo que estoy ahí marcando de verde? La suma de los tres ángulos debe darme 180, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, si los tres ángulos sumados me deben dar 180 grados, ¿cuánto debe ser X? Fácil. 7 es 40 y este es 60, 40 más 60 es 100, ¿sí o no? Este X es lo que le falta para que sea 180. 40 más 60 es 100, ¿cuánto le falta para 180? 80. Y ya está, ¿no? O también puedes escribir, ¿no? X más 40 más 60 igual a 180 y terminas de dar solución a la ecuación. Bien, chicos, hemos terminado entonces con la clase. Tu tarea, la página 258, ejercicios del 1 al 8. No te olvides, esa es la forma, por favor, de enviarme el correo electrónico, ¿no? Con tu tareita, ¿sí? Muy bien, chicos, eso sería todo. Te saludó, estuvo acompañándote el profesor Álvaro, docente del Colegio Trento. Muchos éxitos, chicos. Si es que aún no se han suscrito al canal, por favor, Alvarito, suscríbanse, chicos. Activen la campanita de notificaciones, ¿no? Y para que puedan recibir, por supuesto, este video y muchos videos más. Muchos éxitos, chicos.